Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? Bendecidos por el Señor. Amén. Qué alegría poder compartir, ¿verdad?, esta noche una reflexión que espero a todos nos acerque más a Dios, nos ayude a profundizar, a ahondar en el misterio de Jesucristo y a llevarlo más a nuestra familia, a nuestro corazón, a nuestra vida laboral, a nuestra vida de pareja, a llevarlo más y más cada vez a la sociedad y al mundo entero. Vamos a reflexionar hoy a partir de un texto bíblico. ¿Alguno de ustedes trajo la Biblia? Sí, yo veo, a ver eso, muy bien. Alcen la Biblia a los que la trajeron, los felicito, qué bien. Vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 y siguientes. Les repito, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 y siguientes, donde nos dice así: por eso, para que yo no creyera ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me dio un sufrimiento, una especie de espina clavada en mi cuerpo, que como un instrumento trata de maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro de ser débil, para que en mí se muestre con más fuerza el poder de Cristo. Palabra de Dios. Miren, hoy vamos a analizar este texto y a partir de allí vamos a sacar distintas enseñanzas para nuestra vida. Quisiera iniciar dándoles un dato, que es el siguiente. El 3 tiene un significado en la Biblia muy grande, un significado bíblico, por eso la Trinidad, ¿cierto? El 3 significa totalmente, porque en hebreo, el idioma del religioso judío, el idioma religioso judío en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, en hebreo no existen los superlativos. Es decir, por ejemplo, usted no puede decir santísimo, o usted no puede decir lindísimo, o usted no puede decir hermosísimo, porque eso no existe en el idioma hebreo, sino que para decir algo que es muy grande, muy maravilloso, es decir, los superlativos, se dice 3 veces. Por eso nosotros repetimos santo, 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 porque en hebreo no se podría decir santísimo. Por eso el 3 tiene un significado bíblico de totalidad. Por lo tanto, si alguien le quiere decir a la esposa o a la novia que es muy linda, que es muy hermosa, no le puede decir, amor, estás hermosísima, no. Le tendría que decir, amor, estás hermosa, hermosa, hermosa. Y ahí sí, ya le diría, estás hermosísima. O le tendría que decir, estás linda, linda, linda. O no puede decir, tengo muchísima hambre, no, sino tengo hambre, 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 ¿cierto? Y ya se entiende que es muy grande. Por lo tanto, en este texto San Pablo le pide al Señor, ¿cuántas veces? Le pide 3 veces que le quite el aguijón de la carne, que le quite una espina que él siente clavada en su cuerpo, que le quite un malestar que él experimenta, y le pide 3 veces. Es decir, San Pablo le está pidiendo al Señor que por favor le quite este mal. Se lo está pidiendo totalmente, se lo está pidiendo 3 veces. Le está pidiendo a Dios que le quite ese malestar, esa herida, esa llaga, ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento, eso que él experimenta como malo en su vida. Pero el Señor le responde, te basta mi gracia, mi poder se muestra mayor en la debilidad del ser humano. Por eso San Pablo luego dirá, cuando más débil soy, es cuando Cristo se puede manifestar en mí con mayor poder. ¿Qué dicen los teólogos
¿Qué dicen los estudiosos sobre el aguijón en la carne? ¿Qué será lo que le fastidiaba a Pablo? ¿Qué será lo que Pablo tenía que le generaba tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta molestia? ¿Qué es lo que le molesta a Pablo? Hay 3 teorías. Miren, la primera de estas teorías, dicen los teólogos, los estudiosos, los que se dedican a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y hacerle el método histórico crítico, es decir, buscar científicamente qué es lo que pudo haber pasado, dicen que muy probablemente lo que le molestaba a Pablo era una enfermedad que lo hacía quedar mal delante de la comunidad, tal vez una enfermedad en la piel o tal vez una enfermedad con convulsiones que en momentos dados lo hacía quedar mal delante de la comunidad, lo limitaba y se sentía avergonzado. Entonces, la primera teoría que nos dicen los biblistas sobre el aguijón de la carne de Pablo es una enfermedad. ¿Cuál es la segunda teoría que ellos nos expresan? Nos dicen que tal vez pueda ser una tensión sexual. ¿Por qué dicen esto? Porque en la traducción del griego, que el Nuevo Testamento de la Biblia está escrito en griego, al latín, que es el idioma religioso nuestro de los católicos, la traducción quedaba así: un aguijón de la carne. Aguijón en latín es stimulus, carnal, carne. Entonces queda un estímulos carnal. Por lo tanto, hay algunas personas que piensan que lo que le fastidiaba a Pablo era una tensión sexual. Ustedes saben que Pablo en ocasiones dice que él no es casado y que ojalá ninguno se casara para que se dedique al evangelio, pero que si tiene deseos de casarse, claro, dentro del matrimonio puede dedicarse al evangelio. Pero Pablo en su apostolado decide no estar acompañado, no estar casado. Entonces puede ser, interpretan algunos, que la tensión sexual lo lleva a dolor, a padecer, a sufrir, a sentirse solo, y que por esto esta es la segunda teoría que nos plantean los biblistas. Y la tercera teoría que nos plantean los biblistas acerca del aguijón en la carne, acerca de lo que está molestando a San Pablo, es la siguiente. Miren, hay unos apóstatas, es decir, unos falsos apóstoles, unos que están anunciando a Jesús, pero están tergiversando la salvación, están cambiando la historia, están arruinando la tarea evangelizadora de Pablo en las comunidades que él ha ido. Y dicen esto ¿por qué? Porque el contexto de la carta a los Corintios nos habla muchísimo, antes y después, de las dificultades que tiene San Pablo con los otros apóstoles, falsos apóstoles, que cuando San Pablo llega a evangelizar y se va, ellos llegan a las comunidades que San Pablo ha fundado y les cambian la historia y les dicen las cosas como no es. Por lo tanto, San Pablo está sufriendo mucho por los que le están estropeando la tarea evangelizadora a San Pablo. Estas son las 3 razones que nos dicen los biblistas. Pero no crean ustedes que San Pablo era muy mimado. ¿Se entiende la expresión mimado? Así pues, como muy delicadito, como que cualquier cosa lo arruinaba, como que fuera muy falto de carácter. No, esto que le estaba molestando a San Pablo sin duda era un tormento, sin duda era algo que lo agobiaba, sin duda era algo que lo hacía menos, sin duda era algo que le generaba dolor. En este momento, yo te invito a ti a que pienses cuál puede ser tu aguijón de tu carne. ¿Será un familiar? ¿Un hijo desobediente tal vez? ¿Será una enfermedad como en el caso de Pablo? ¿Será una crisis económica? ¿Será divisiones familiares? ¿Será una ruptura afectiva? ¿Será un vicio que se apoderó de ti y tú luchas y luchas por salir y no has podido? Parece que fuera más fuerte que tú. ¿Cuál es el aguijón de tu carne? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es en lo que ocupas la mente la mayoría del día? ¿Será una tentación? ¿Será una debilidad sexual? ¿Será una debilidad afectiva? ¿Una infidelidad? ¿Una angustia? ¿Un recuerdo? ¿Un trauma de la historia? ¿Un trauma del pasado?
un miedo, un complejo, ¿cuál puede ser el aguijón de tu carne? Cualquiera que sea, yo no creo que sea peor que el de San Pablo, porque les voy a contar todo lo que le ha pasado a San Pablo, que él mismo lo escribe aquí versos antes en la misma segunda carta a los Corintios. Voy a leerles a partir del verso 23 o 24. Dice así: yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado muchas veces, he sido azotado más veces que ellos, y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han castigado con 39 azotes. 3 veces me apalearon, una vez me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba y estuve a punto de ahogarme. Pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos y en peligros en medio de extranjeros. También me he visto peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, en peligros con falsos hermanos. He pasado trabajos duros, he pasado muchas necesidades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, he sufrido sed, muchas veces no he tenido nada para comer, he sufrido por el frío, por la falta de ropa. Además de estas cosas, cada día pasa sobre mí una preocupación. Y es ahí donde empieza a hablar de su aguijón en la carne. San Pablo, yo creo que ha sufrido un poquito más que usted, ¿o no? ¿Cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces lo apalearon? ¿Cuántas veces lo encarcelaron? ¿Cuántas veces estuvo al borde de la muerte? ¿Cuántas veces no tenía ni comida ni bebida? ¿Cuántas veces no tenía siquiera ropa y moría de frío? Y además, a pesar de todo esto, él se está quejando, es por un dolor superior, por un aguijón en la carne, por algo que lo molesta mucho más que todo lo otro. Yo quisiera invitarlos en este momento a que usted pensara cuál es el aguijón de la carne que usted tiene. ¿Qué es lo que le fastidia? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que lo atormenta? ¿Qué es lo que tal vez no lo deja dormir? ¿Qué es lo que le genera dolor, depresión o angustia? Y con San Pablo nos unamos a esta lectura de la realidad que él hace. Miren lo que dice: 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: te basta mi gracia en medio de la debilidad, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro, dice San Pablo, así que me alegro de ser débil, para que en mí se muestre mayor el poder de Cristo. Y termina en el verso 10 al final diciendo: porque cuando más débil soy, es cuando en realidad más fuerte soy. A mí me impacta profundamente la lectura de la realidad que hace San Pablo. ¿Será que nosotros también en medio de nuestras debilidades dejamos actuar el poder de Cristo? Dejamos actuar a Jesús, dejamos actuar el poder del Evangelio. O por el contrario, usted con cualquier debilidad, con cualquier situación difícil a nivel económico, con cualquier situación difícil a nivel de relaciones, usted se echa abajo, se echa a llorar, pierde las esperanzas. O usted, como San Pablo, está dejando actuar a Dios. Miren, hay muchas lecturas de las dificultades que no son cristianas. Les voy a dar ejemplo de algunas. Por ejemplo, a alguien le da una enfermedad. Eso debe ser que Dios me está castigando. No, esa lectura no es cristiana. Por ahí no es. Aprendamos mejor de San Pablo. En la debilidad se muestra mayor la gracia de Dios. En la debilidad es que más fuerte soy. Hay otra lectura que tampoco es cristiana. La primera se las dije. ¿Será que Dios me está castigando? No, eso no es así. El Dios de Jesús no es un Dios castigador.
El Dios de Jesús no está esperando el momento propicio para cobrarte los daños que has hecho o los pecados que has cometido, no. El Dios de Jesús es en el que en todo salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Y en todo es en todo lo bueno y en todo lo malo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, otra lectura que no es cristiana, otra lectura de los acontecimientos que no es cristiana es la siguiente: Dios me abandonó. Eso debe ser que Dios se olvidó de mí. Dios ya no me quiere, Dios está ocupado en otras cosas. Eso tampoco es una lectura cristiana. Nos dice el libro de Isaías: ¿acaso una madre puede olvidar al hijo de sus entrañas? Justo después de que el pueblo de Israel se queja porque Dios lo abandonó, el profeta Isaías proclama esta preciosa poesía, podríamos llamarla. ¿Acaso una madre puede olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella olvidara al hijo de sus entrañas, lo dice como lo más absurdo que pueda pasar, lo más imposible que pueda pasar. Una madre puede olvidar el hijo de sus entrañas, el que ha acabado de nacer. Una madre puede olvidar a su bebé, a su niño de pecho. Y dice el profeta: ¿acaso una madre puede hacer eso? Pues aunque una madre olvidara al hijo de sus entrañas, nos dice el profeta, nos dice la palabra de Dios, te dice Dios mismo a ti hoy: aunque una madre olvidara al hijo de sus entrañas, yo no te olvido. Yo siempre te tengo presente. Tú eres para mí la niña de mis ojos. Eres valiosa y yo te amo. Siempre te tengo presente. Y una madre puede olvidarse de ti y dejarte de amar, pero Dios jamás podrá olvidarse de ti ni dejarte de amar. Lo que nos está diciendo el texto bíblico es que Dios es la madre más madre que pueda existir. Es que ninguna madre puede llegar a tener el amor de Dios. Lo que nos está diciendo el texto bíblico es que ni todo el amor de todas las mejores madres del mundo unido podría igualar el amor de Dios. Porque el amor de Dios, el que no te olvida, el que no te abandona, el que nunca se aleja de ti, es el amor de las mejores madres del mundo, más el amor de los mejores padres del mundo. Unido, daría una sola gota en el inmenso mar del amor de Dios con el que te ama hoy. Primera lectura errada de la realidad. Dios me está castigando. Esa lectura no es cristiana. Segunda lectura errada de la realidad. Dios me abandonó. Esa lectura de la realidad no es cristiana. Y hay muchas lecturas de la realidad que en ocasiones nosotros hacemos y no son cristianas. Dios se olvidó de mí, Dios me está castigando, me están cobrando los pecados que cometí. Esto es un castigo divino. No. Nada de eso, nada de eso. ¿Cuáles son las lecturas que sí son cristianas? Cuando más débil soy, en medio de mi debilidad, Dios quiere manifestarse con más fortaleza. En medio de mi debilidad, Dios quiere manifestarse con más fortaleza. ¿Cuál lectura sí es cristiana? Aunque una madre se olvide de mí, Dios no se olvida ni dejará de amarme. ¿Cuál lectura sí es cristiana? Todo sucede para el bien de los que ama el Señor. Miren, la verdad es que nosotros somos una cometa en manos de Dios. Y Dios jala o suelta para que volemos más alto. Y si nosotros sabemos leer los momentos de éxito
con los ojos de Dios es para que volemos más alto. Y si nosotros nos dejamos doblegar por ese éxito, nos dejamos llenar de orgullo, nos dejamos llenar de vanidad, no vamos a volar más alto. Y asimismo, si sabemos asumir los momentos en que Dios jala, los momentos de adversidad, de problemas, de dificultad, vamos a saber crecer, a saber volar más alto, a saber extender las alas por encima de los problemas y llegar a ser mejores personas. Dios no te quita nada, te libera de cosas para que vueles más alto. Dios está contigo y en medio de tu debilidad Él quiere manifestarse con más poder. Vean, vamos a ser sinceros. Vamos a ser francos. ¿Quién de ustedes se acercó a Dios cuando estaba en el mejor momento de su vida? Cuando no le dolía una muela, cuando en la casa todo estaba muy bien, cuando a nivel económico lo tenía todo, cuando no tenía ninguna enfermedad, cuando estaba bien enamorado y muy bien correspondido, cuando los hijos todos se portaban como usted quería. ¿Fue ese en el momento en que usted se acercó a Dios? ¿Sí o no? Sino en cuál momento, cuando va uno hacia abajo, cuando va uno en caída libre, ¿cierto? Fue en ese momento de adversidad, fue en ese momento de quiebra económica, fue en ese momento de enfermedad, fue en ese momento de ruptura afectiva en la cual te acercaste a Dios, fue en un momento de crisis. Y es allí donde tenemos que empezar a valorar las facultades del dolor, vivido en la presencia de Dios. Por ejemplo, San Pablo nos dice algo muy interesante en el verso 7, para que yo no me creyera más de lo que soy. ¿Ah? ¿Será que ese momento de crisis te regaló humildad? Pues hay que valorar esos momentos de crisis, esos momentos de adversidad. Primero, nos regalan humildad. Segundo, nos regalan generosidad. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, cuando alguien está en una quiebra económica y va y le pide ayuda al más rico de la familia que nunca ha tenido problemas, ese no le ayuda para nada? Pero en cambio el que ha sufrido quiebras económicas, el que también ha aguantado hambre, el que ha estado lleno de miedo por la dificultad, ese sí es capaz de comprenderlo y de ser generoso. En una familia de un rico yo nunca he visto un familiar. No, qué pereza. Imagínate, amor, que es que Pablo, el hermano mío, se quedó sin dónde vivir. ¿Será que lo recibimos en la casa? No, ese se queda aquí más de quién sabe qué tiempo. No, que busque dónde quedarse, porque nos encartamos con él. Y en la familia de un pobre va uno y eso es llena. ¿Y este quién es? Ah, no, el tío que se quedó sin para dónde irse. ¿Y este quién es? Ah, no, el niño que adoptamos porque tal cosa y tal otra. Y son capaces de compartir lo poquito que tiene, porque la crisis y el dolor nos regalan generosidad. Primero, humildad. Segundo, generosidad. Tercer regalo del dolor, comprensión. Es que a este cómo le ocurre hacer eso, es que yo no puedo creer, mira ese cómo se salió de la ropa, es que si se enoja por nada. Pero cuando fue él el que se enojó, pero cuando fue él el que se salió de la ropa, ahí sí es capaz de perdonar a los otros, ahí sí es capaz de comprender. Tercer regalo, tercera virtud del dolor, comprensión. Humildad, generosidad, comprensión, misericordia es otro regalo del dolor. Misericordia, madurez, sabiduría, otro regalo del dolor. Y el último, y para mí el más importante de todos, el dolor es el mejor instrumento para acercarnos a Dios. Ojalá nos acercáramos a Dios cuando estamos muy bien. Yo conozco personas que lo hacen. Y los felicito. Ojalá todos fuéramos así.
pero la mayoría se acercaron a Dios después de una enfermedad, después de una crisis económica, cuando la vida les dio un revés, después de una crisis afectiva, después de una ruptura amorosa, después de un dolor bien grande, después de una muerte de un ser querido. Ahí fue que se acercaron a Dios. Por lo tanto, ese aguijón en la carne, esa llaga, esa herida, ese dolor, es la llaga que me mantiene unida a la llaga de Cristo nuestro Señor. Y nosotros le pedimos a Dios que nos quite esa llaga. Y tantas veces esa llaga, tantas veces ese hijo desobediente, tantas veces esa enfermedad, es la enfermedad que nos mantiene cerquita de Dios y es la enfermedad que nos lleva a la presencia de Dios. ¿Cómo te voy a quitar la llaga? ¿Cómo te voy a quitar la herida? Nos dirá Dios. ¿Cómo te voy a quitar la herida? Si es la herida que hace que permanezcas unido a mi herida y desde allí puedas vivir en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, en este momento, lo invito a que reflexione, entre en sí mismo, tome conciencia de sus crisis, tome conciencia de los momentos de adversidad y aprenda a leerlos como San Pablo lee sus momentos de adversidad. A partir de este momento de crisis es que me voy a acercar a Dios. A partir de este momento de crisis es que voy a cambiar mi vida, es que voy a conquistar la humildad. A partir de este momento de crisis es que voy a pedir perdón. A partir de este momento de crisis es que voy a volver a unir mi familia. Es que le voy a dar una oportunidad más al matrimonio y voy a luchar por él. A partir de este momento de crisis es que voy a ser más generoso. A partir de este momento de crisis es que voy a comprender a los demás. Voy a perdonarlos y voy a pedirles perdón. A partir de este momento de crisis es que me voy a acercar a Cristo mi Señor. Me voy a dejar salvar por Él, porque en la debilidad es cuando Cristo se manifiesta con más fuerza y con más poder en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Bendito sea, Señor. Miren, les voy a contar, por ejemplo, la historia de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola no se acercó a Dios cuando estaba en el mejor momento de su vida. San Ignacio de Loyola no se acercó a Dios cuando todo estaba saliendo bien. No, el fundador de los padres jesuitas, la compañía que tiene más sacerdotes en el mundo, es fundada por Íñigo de Loyola, que conocemos como Ignacio de Loyola. De donde surgen tantas universidades, colegios y lugares de espiritualidad ignacianos o jesuitas. Él conoció a Dios en un momento de crisis. Un caballero, orgulloso, luchador, guerrero, soldado de la alta sociedad. Un día, en una batalla, fue herido por una bala de cañón y tuvo que estar 1 año en cama. Y ahí fue donde empezó a leer la Biblia. Y ahí fue donde empezó a leer la vida de santos. Y ahí fue donde se acercó a Dios. Ahí fue donde se acercó a Dios. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sido de la compañía de Jesús, de los jesuitas y toda su obra, si la bala de cañón no le hubiera dado a San Ignacio? Estaríamos graves hoy, ¿cierto? San Francisco de Asís, llamado el Cristo de la Edad Media, de los más grandes santos de la historia, al que le debemos muchísimo, la espiritualidad franciscana, la oración de Señor, hazme un instrumento de tu paz, tantas y tantas obras de evangelización. Se acercó a Dios después de permanecer en la cárcel en una revuelta en Italia.
Y fue después de sufrir en la cárcel que él meditó, que él entró en sí mismo y dijo: ¿qué voy a hacer con mi vida? Es por esto que San Agustín tiene una preciosa frase donde nos dice: la crisis es trampa o trampolín, paja u oro. Es decir, de la crisis yo puedo dejarme derrumbar, dejarme apabullar, acostarme en una cama a llorar, dejarme vencer por la depresión y por la enfermedad. O de la crisis yo puedo sacar más coraje, alzar mis alas, alzar vuelo y sacar lo mejor de mí. Trampa o trampolín, porque cuando más débil soy es cuando Cristo se manifiesta en mí con más poder. En tu aguijón, en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu crisis, en tu situación económica, es que Dios quiere aprovecharse, es que Dios quiere acercarse a tu vida, convertir tu corazón, transformar tu vida, transformar tu familia, tus intereses, tu visión y sacar lo mejor de ti para tu bien, el de tu familia, el de la sociedad entera, a partir de esa crisis que hoy estás viviendo. Sí, te estoy hablando a ti. Dios me dice que te diga que a partir de esa crisis que estás viviendo, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere sacar oro de esa situación. Dios quiere sacar maravillas en evangelización, en frutos, en bienestar, en bendiciones. Clama a mí que yo te responderé, dice Jeremías. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconocías, y abriré ventanas en medio de los cielos, porque tengo tanto para darte. Tu pasado será nada al lado de tu espléndido futuro si a partir de esta crisis la aprovechas para acercarte a Dios. Que muchas son las preguntas, muchas son las enfermedades, muchos son los problemas, y una sola es la respuesta: Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Gloria al Rey. Un aplauso para Dios. Bendito seas, Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Este es un momento de gracia del Señor. Es un momento que Él quiere aprovechar. Te bendeciré y te haré una bendición para los demás. Es la promesa de Dios a Abraham, y es la promesa que Dios te hace hoy a ti. Porque a partir de ese momento difícil, a partir de ese aguijón en la carne, a partir de esa adversidad, Dios va a sacar lo mejor. Dios va a sacar la más grande gloria. Dios se va a glorificar en tu herida. Dios se va a glorificar, y no solo te va a bendecir a ti y a tu familia, sino que va a bendecir a muchos a través de ti. Serás un instrumento de Dios. Los invito a que terminemos orando y llevando ese mensaje al corazón, llevando ese mensaje al interior, llevando ese mensaje al fondo de nuestro ser, y a hacerlo carne, a hacerlo vida. Si quiere, póngase de pie. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos conoces. Tú sabes de las lecturas equivocadas que tantas veces hemos hecho de los momentos de adversidad y dolor en nuestra vida. Tú sabes que tantas veces, Jesús, nos hemos dejado apabullar, acomplejar, adormecer por una enfermedad, por algo que me dijeron,
por un conflicto, por un problema, por una ruptura afectiva, por una quiebra económica, por una muerte de un ser querido. Pero en este momento, Señor, yo quiero dejar a un lado esas falsas interpretaciones, esas falsas lecturas de la realidad. Esto no es un castigo, no lo es. Tú no me has abandonado, no es así. Tú no me estás castigando, tú no me quitas cosas. Mucho menos es que tú no existes. Claro que existes. Estás más cerca de mí que mí mismo. Siempre estás conmigo. A partir de hoy, Señor, yo quiero interpretar este aguijón en mi carne, esta espina clavada en mi cuerpo, como el deseo que tú tienes de glorificarte en mi vida. Porque cuando más débil soy, se muestra en mí con más fuerza tu poder y tu presencia. Quiero aprender de este dolor. Quiero madurar de este dolor. Quiero llenarme de misericordia y de comprensión a partir de esta crisis. Quiero llenarme de generosidad. Y sobre todo, Señor, quiero acercarme a ti. Porque esta llaga que tengo, esta herida que tengo en mi cuerpo, que me une a tu llaga, que me une a tu herida, es el instrumento, es la materia prima de la cual tú te vas a basar, tú vas a utilizar para sacar lo mejor de mí. Te bendeciré y te haré una bendición para los demás, te dice hoy el Señor. A partir de esa herida no será trampa, esa crisis no será trampa, será trampolín. Y muchos verán la gloria de Dios. Y muchos verán el esplendor de la verdad por la obra que voy a hacer en ti y en tu familia, en ti y en tu sociedad, a partir de esta manera que vas a asumir esta crisis, acercándote a Dios, aferrándote a Dios. No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré, Dios mío. No te soltaré hasta que, así como dice tu palabra, te glorifiques con poder en mi debilidad. Porque tú eres el Dios de la verdad, el Dios que cumple sus promesas. Tú no dices mentiras en tu palabra. Tú eres la verdad. Glorifícate, Señor, en mi herida. Que brille tu rostro en mi debilidad. Glorifícate, Señor, en el aguijón de mi carne. Bendito sea, Señor. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me salvarás, confiaré en ti. Dile al Señor, confiaré en ti, Señor. En mi debilidad fuerte soy, solo con tu poder, Señor. Dile, eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me salvarás, confiaré en ti. Díselo, confiaré, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder de
Abre tus labios y díselo. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor, confiaré en ti. Díselo nuevamente, confiaré en ti, Señor, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor, confiaré en ti. Sí, Señor, tú conoces nuestras debilidades. Y en este momento Dios está pasando por aquí con palabras de esperanza. El Señor está aquí presente, vivo y real, en la asamblea, en la alabanza de su pueblo, en la proclamación de la palabra. Te está diciendo, te conozco y sé por lo que estás pasando. Sé que llevas mucho tiempo sufriendo por la crisis económica. Te aseguro que te voy a bendecir. Acércate a mí, clama a mí y yo te responderé. El Señor te conoce y te está diciendo hoy, sé quién eres y por qué te acercas aquí, por esa crisis familiar, por esos hijos, por ese esposo. Te bendeciré, te llenaré de mi presencia. El rostro de Jesús va a brillar sobre ti y tu familia se va a reconstruir. Te conozco, sé quién eres, dice el Señor. Sé por qué te acercas aquí. Te sientes solo o sola. Te voy a regalar familia nueva, comunidad en Jesús. Te voy a regalar hermanos en Cristo. Acércate a mí. Te conozco y sé quién eres. Sé lo que sientes y lo que piensas. En este momento te pido que me entregues tu corazón, que me entregues tus heridas, que me entregues tu crisis, tu adversidad, tu aguijón, porque quiero mostrarme en ti con más fuerza, quiero mostrarme en ti con más poder.